Hola, buenas noches. Ahí estamos. Hola, buenas noches. Hoy día estamos en nuestro segundo capítulo de diálogos ciudadanos, diálogos constituyentes, hablando sobre varios temas que obviamente nos importan en este proceso constituyente que estamos viviendo. Y hoy día tenemos dos grandes invitados que vamos a hablar hoy día sobre educación y nueva constitución. En primer lugar, a la diputada Camila Rojas Valderrama. Ella es diputada y es la integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y ex presidenta de la FECH. Hola, diputada, ¿cómo está? Hola Claudia, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. También tenemos a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, y él es profesor de Educación Física. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Claudia, un gusto estar acá. Hola Lucho, hola Camila. Y un gusto de compartir con ustedes. Hola Mario. Y por supuesto, como siempre, acompañándonos en todos nuestros programas, Luis Mesina, dirigente sindical y vocero de la coordinadora Noma FP, profesor también con maestría en educación curricular. Ahí nos va a contar un poquito más, que es un nuevo antecedente que tenemos de Luis. Bueno, hoy día estamos en este capítulo que nos interesa mucho porque obviamente el tema educacional ha salido en todas las discusiones que han habido en el último tiempo, pero también en las discusiones ciudadanas, en los cabildos desarrollados en el proceso, digamos, después del 18 de octubre, uno de los temas principales fue el mejoramiento de la educación, por decirlo en términos generales. Y estamos claros que uno de los sectores en donde más se evidencia la desigualdad que ampara la actual Constitución tiene que ver, sin lugar a dudas, con la educación, ¿no? En todos los niveles, partiendo de educación desde el jardín infantil hasta educación superior, por supuesto, y que esto va afectando en las distintas desigualdades, inequidades que uno puede encontrar en niños, en niñas, en jóvenes, adolescentes, que quieren realizar también sus estudios superiores. Desde esta perspectiva y como para poder empezar a hablar, ¿no?, en nuestra conversación, ¿cómo cree, diputada Camila, cómo crees que una nueva constitución puede enmendar, ¿no?, o superar estas brechas que hemos visto durante todos estos años y que se agudizaron, obviamente, en el marco de la crisis política, sanitaria y también la crisis económica del país y social, ¿no? ¿Cómo ves tú que podemos aportar a esta nueva constitución en el marco de estas brechas que se ven en educación en términos generales? Sí, bueno, primero decir que estoy muy contenta y orgullosa de estar con este panel, así que lo digo porque he compartido con Mario, con Luis, el trabajo de Claudia y realmente me siento bien honrada de poder estar con ustedes, luchadores y luchadoras sociales. Y luego, respecto del proceso constituyente, bueno, el primer vínculo es decir que este proceso se abre gracias a la movilización, y yo creo que eso hay que decirlo en todas las discusiones que tengamos sobre este tema, en este caso hoy en Punto Social. Y por supuesto que el campo educativo es fundamental, por supuesto que la educación además tiene que ser un derecho garantizado en la Constitución, y yo creo que si miramos las distintas movilizaciones de las últimas décadas en Chile, las luchas educacionales han tenido un rol bien principal, bien protagónico, ¿ya? Por parte de profesores y profesoras y también por parte de estudiantes, de asistentes de la educación. Entonces, y de hecho, las movilizaciones de los profes del 2015, el 2019, las de estudiantes del 2006, el 2011, entre otras, han marcado mucho precisamente haber llegado a este momento, al haber llegado el 18 de octubre y posteriormente estar en este proceso constituyente, ¿no? Que va a tener como hito el 25 de octubre y la votación en el plebiscito. ¿Y por qué menciono como estos antecedentes? Porque creo que varios puntos ya se han puesto durante la última década sobre la mesa. Entender la educación como un derecho, asegurarla como tal,
es una cuestión que hoy no tenemos. No hay que olvidar que además la dictadura desmanteló el sistema de educación pública en Chile, y que eso se profundizó con los gobiernos de la concertación. No hay que olvidar que hay un mercado educativo muy grande en Chile, en el caso de educación escolar y también de educación superior, y que pese a las regulaciones que han exigido, eso no ha sido suficiente, por ejemplo, para reconstruir y para fortalecer la educación pública, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que no se puede obviar y que tiene que ver precisamente con que este desmantelamiento de la educación pública ha tenido un fuerte impacto. Claudia, tú mencionabas la segregación que se genera en el sistema educativo. Esos son puntos que están completamente conectados, y en ese sentido, por supuesto que en el debate constituyente estos elementos tienen que estar sobre la mesa. Necesitamos tener un sistema que ponga en el centro la educación pública y que sea una educación diversa, una educación garantizada como derecho, que es una cuestión que hoy está completamente tergiversada. Mario, y respecto a esta pregunta de las brechas, ¿no?, que tú también lo has señalado en varias entrevistas, ¿cómo podemos pensar entonces cuáles serían los puntos centrales para la nueva Constitución, que son como puntos centrales, pero más mínimos, ¿no? Hay ciertos mínimos que el movimiento estudiantil, pensando, y también de los profesores, y digo movimiento estudiantil porque ya llevan estamos desde 2006, ¿no? Como el gran hito de los pingüinos, que lo que significó en términos históricos, más todos los paros del colegio profesor, que yo desde, no sé, uso razón, recuerdo todos los años, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuáles son como esos puntos mínimos, ¿no?, que tendría que tener la Constitución respecto a la educación. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Lo central, Claudia, es que en la nueva Constitución la educación debe tener una concepción completamente distinta a la que tiene hoy. Primero, estar garantizada como derecho social, como un derecho fundamental. O sea, el eje de la nueva Constitución tienen que ser los derechos sociales. Y los derechos sociales, obviamente, uno de los principales y centrales es educación. Un pueblo que tiene educación y que tiene buen sistema de salud, tiene las condiciones para desarrollarse, para progresar, para avanzar. Evidentemente la educación tiene que estar muy en el centro, pero además la idea de educación, cómo entendemos qué es la educación y qué le pedimos a la educación. Nosotros hemos vivido durante décadas ya una lógica de la educación que es la lógica de que es un producto, de que es un bien de consumo, de que en torno a este bien de consumo existe una industria educativa. Se creó una idea de educación, un concepto de educación basado en un producto de mercado, la educación de mercado, podemos sintetizarlo así, que es obviamente producto de este modelo neoliberal. Eso está consagrado en muchos aspectos de las normas constitucionales que tienen que ver con educación. Todo el tema de la estandarización, que en el fondo, ¿qué es lo que es la estandarización? ¿Qué es lo que son los rankings? Es una regulación del mercado educativo. Entendiendo la educación como un producto, este producto, digamos, tiene como una suerte de categorización de la calidad del producto, pero no el tema de la buena educación, sino que la calidad del producto. Bajo esa lógica opera la educación. Por eso existen los rankings, por eso existe el CIMSE, por eso existen todas las competencias que hay de todo tipo, competencia entre los profesores, competencia entre los colegios, porque es toda una idea de mercado. Y Piñera hizo una definición que fue muy brutal, fue muy criticado, pero que tuvo en realidad el valor de la franqueza cuando dijo hace algunos años que la educación era un bien de consumo. Claro. Así entienden ellos la educación. Nosotros la entendemos completamente distinto. Nosotros entendemos que la educación es la herramienta fundamental de desarrollo de un pueblo. Y por lo tanto tiene que estar garantizada, tiene que tener una concepción de lo público, de aquello que es para todos, no puede ser discriminatoria bajo ningún sentido, tiene que ayudar al desarrollo humano integral. Nosotros en el Colegio de Profesores hemos acuñado un eslogan en este tiempo, bajo la gestión digamos, que yo he presidido, y decimos: por una educación humanizadora, transformadora y liberadora. Entonces tú le otorgas un sentido a la educación, un sentido que no es únicamente de tipo laboral,
Hoy día se entiende la educación solo como una manera de insertarte en el mercado laboral. Es casi capacitación laboral como se entiende la educación hoy día. Y la educación tiene que ser muchísimo más que eso. La educación tiene que ayudar a que las personas desarrollemos todas nuestras potencialidades, todas nuestras capacidades. Tiene que ayudar a formar buenas personas la educación. Como consecuencia de que forma buenas personas viene lo demás. Somos más productivos, somos más competitivos, tenemos una mejor economía, pero como consecuencia de que somos buenas personas. Y eso, a mi entender, tendría que quedar consagrado en una nueva constitución, tiene que quedar consagrado esa noción y esa finalidad de la educación, que no es una finalidad que tenga que ver únicamente con lo económico, es una finalidad que tiene que ver centralmente y fundamentalmente con lo humano. Uh-huh. Luis, ¿qué opinas de a propósito de cuáles tendrían que ser los mínimos comunes y planteando ya que es un derecho social? ¿Qué otras cuestiones deberían quedar en la Constitución o por lo menos estar en el debate de constituyentes sobre la educación hoy día en Chile? Sí, bueno, ya de alguna forma lo esbozó en términos genéricos Camila y Mario también. Desarrollaron algunas ideas que parecen fundamentales incorporar en el debate constitucional, lo que implica definir un diseño educativo para una nación. La educación está, yo diría ya casi 40 años prisionera de un dogma que ha generado mucho daño. Yo no me voy a referir a los daños que ha generado la educación en términos de haber transformado este derecho casi fundamental en un negocio como lo reconoció el propio Piñera, ha mercantilizado, ha incorporado la lógica monetarista en todos los diseños curriculares, que es lo más grave. Yo pienso y particularmente creo que en el debate constitucional hay que usarlo como pretexto, aparte de consagrar la educación como un derecho fundamental, creo que hay que usarlo como pretexto para entrar al debate de fondo que durante 40 años hemos estado impedidos de realizar. Y eso, a mi modo de ver, tiene que, o pasa por incorporar un debate mucho más a fondo respecto de lo que nosotros creemos debe ser el marco curricular que defina a la nueva persona humana que queremos de conjunto comenzar a generar en nuestro país. Y tengo mucho cuidado con las palabras porque siempre está esta idea desde que desde fuera se forma, ¿ya? Y esto en la teoría, yo diría, más moderna de la educación y particularmente en la teoría crítica, esta suerte de formación tiene sus cuestionamientos, porque en realidad los educadores, los profesores no son más que un facilitador que ayuda a descubrir determinadas, yo diría, determinadas ideas que tienen los propios alumnos en su propio desarrollo para ir conformando un determinado sujeto. Y digo que esto es tremendamente relevante porque durante mucho tiempo la selección, la clasificación, la distribución y la evaluación de los contenidos ha estado en manos de sectores que no tienen ninguna vinculación, que no tienen ninguna relación directa con la educación. No es el profesorado el que ha estado a cargo de este debate. Los profesores tienen mucho que aportar, incluso los profesores con distintas miradas, distintas visiones, distintas concepciones respecto del quehacer educativo. Tienen mucho que aportar los profesores y las profesoras, mucho. Y sin embargo, esto ha estado en manos de sujetos que nunca han tenido formación pedagógica. Y me refiero concretamente a Sergio Vitar, Joaquín Lavín, que han sido de alguna forma sujetos que han intervenido directamente en la educación en los últimos 30 años, con daño profundo. Y las consecuencias de políticas erradas, políticas públicas erradas en educación, tienen consecuencias en el largo plazo, no se ven en forma inmediata. 30 años, 35 años. Y eso lo está pagando el pueblo chileno al tener sujetos acríticos, sujetos que desgraciadamente han sido permeados por esta lógica exitista, que pone el sujeto, yo diría, fundamentalmente amparado en esta lógica liberal que está presente en toda el área de la economía, en la previsión, en la seguridad social, lo vemos, en la salud, en la educación. Esta lógica liberal, ¿sí?, que tiene que ver con enfatizar esa condición individual de cada uno de los sujetos que forman parte de la sociedad. Entonces, para el liberalismo eso es fundamental, la libertad individual del sujeto que desconoce el desarrollo colectivo. Y aquí están en juego cuestiones, yo diría, más de fondo. No son ideologías, ojo, no son ideologías, son concepciones que se han ido desarrollando a lo largo de la historia y particularmente la pedagogía tiene mucho que aportar. Lo voy a decir y puede sonar, incluso lo voy a decir provocativamente. Creo que la ciencia educativa, dentro de las ciencias sociales, quizá una de las ciencias que tiene mucho más que aportar.
o puede llegar a ser la ciencia educativa por el desarrollo teórico que ha desarrollado en los últimos años, particularmente en el siglo pasado, la segunda mitad del siglo pasado, que desgraciadamente no es accesible a la gente común y corriente. Pero la educación tiene mucho que aportar porque hay teóricos que son brillantes en el campo del desafío y que además tienen una mirada multidisciplinaria de la ciencia educativa. Hay que elevar la educación a su condición de ciencia. Y eso supone que el currículum tiene que cambiar, particularmente en la universidad, en la UNCE, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación se llama. Ciencias de la Educación. Y sin embargo está remitida a lo que el paradigma dominante le ha impuesto como desafío, como tarea. Es decir, cumplir un mero rol de formadores de profesores que repiten un currículum, que repiten un paradigma. Me parece que los tres obviamente han aportado a la reflexión sobre estos mínimos, ¿no? Y quizás esta idea de convertir a la como lo que tú llamaste de ciencia educativa puede ser interesante además para poder darle un espacio de reconocimiento a lo que es la educación. Llama mucho la atención y no solamente, y ahí Mario obviamente puede explayarse, pero llama mucho la atención respecto a aparte del rol de profesoras y profesores, es el estatus de los profesores bueno, soy socióloga, así que me sale esa parte, pero el estatus. Hay países en América Latina, y a mí me tocó verlo personalmente porque me eduqué en otro país, donde el estatus del profesor o la profesora era mucho más alto que hoy día un estatus de un médico o en términos de las disciplinas y cómo la gente, o un abogado, ¿no? Que también son como las dos grandes disciplinas, como si fueran los dueños del saber. Respecto a lo que estamos conversando, Camila, hay un tema del financiamiento, ¿no? Que nos están preguntando, y voy a hacer algunos comentarios después con las personas que nos están escribiendo. Hay el sistema de financiamiento de la educación, ¿no? Que dicen, bueno, es que no hay más plata, es que las reformas se pueden hacer solamente en este aspecto. Ya vimos las reformas que se realizaron durante el gobierno pasado y que algunas podríamos decir que son interesantes, otras la verdad es que no fueron muy importantes y no se trabajó sobre la reforma más importante, a mi juicio, que tiene que ver con la educación municipal, pública, ¿no? ¿Qué piensas sobre el tema del financiamiento? ¿Cuáles son las restricciones que ponen en términos políticos del financiamiento de la educación? ¿Por qué hay tanta restricción para la educación en términos de financiamiento? Sí, mira, creo que es uno de los temas más relevantes y de hecho cuando me decían que en definitiva vamos a discutir de educación y que estamos discutiendo sobre el proceso constituyente, yo creo que la cuestión del financiamiento es clave y voy a decir por qué, porque de hecho en los últimos días ha sido un tema bien relevante y es que este sistema de voucher que tenemos actualmente, en tanto en la educación escolar como en la educación superior y en parte también de la educación de párvulos, vuelve el sistema educativo un sistema muy desquiciado. Y me voy a detener en algunos ejemplos, porque a raíz de la pandemia, y como bueno, Mario lo maneja bien, y de hecho habían comentarios también referidos a eso, a raíz de la pandemia, se ha tenido que ocupar un mecanismo de pagarle a los colegios según la asistencia, esto para los colegios subvencionados y para los municipales o que están en el sistema público, a raíz de la asistencia de marzo, ¿ya? Porque tenemos un sistema que lo que hace es incentivar, en definitiva, la subvención está amarrada a la asistencia de las y los estudiantes, sin considerar, por lo tanto, importantes costos fijos que tienen los establecimientos. Y en el caso de educación superior, la situación es la misma, se financia nuevamente mediante los aranceles, ya sean pagados por las familias o pagados por los beneficios del Estado, la gratuidad o las becas, y no se consideran las labores muy importantes de investigación, de vinculación con el medio, que también son fundamentales en las instituciones de educación superior. Y en ambos casos esto está ahí en pandemia, porque lo que se paga es por el estudiante que asiste o el estudiante que se matricula, en el mejor de los casos, sin considerar las funciones mucho más ricas de los espacios educativos.
¿Y por qué digo que en pandemia ha sido complicado? Porque hoy tenemos la situación de que los estudiantes no están yendo a clases en el sistema escolar, entonces se tienen que buscar resquicios. De hecho, se tuvo que presentar un proyecto para ver qué situación va a ocurrir y cuál es la asistencia que se va a considerar para pagar en el caso de escolar, y en el caso de educación superior, los rectores principalmente, pero en definitiva las comunidades educativas, ponen sobre la mesa que restringir los pagos a o sea, lo que el aporte estatal a el arancel de los estudiantes, que además es un arancel regulado, o sea, que no cubre todas las necesidades tampoco, está asfixiando también al sistema de educación superior. Entonces, qué mala idea es tener esta forma de entregar los recursos a las instituciones públicas además. Entonces, este mecanismo, además, cada vez se ha ido agudizando más porque es como la idea de la zanahoria y el garrote aplicado al sistema educativo, y como dije al comienzo, teníamos un sistema completamente desquiciado y donde los actores educativos, de hecho hoy día me lo decían dirigentes del colegio de profes, dicen esto es una locura, y en pandemia queda todavía más en evidencia. Entonces, el tema del financiamiento es clave, y no puede seguir siendo este mecanismo de financiar ni la educación escolar, ni la educación superior, ni tampoco la educación de párvulos, que de hecho se ha intentado y se está promoviendo que ocupe los mismos mecanismos que hemos visto que han fracasado en el sistema escolar y en el sistema de educación superior. Entonces, estamos en un momento clave, porque en el proceso constituyente, si bien el mecanismo de financiamiento quizás no es algo que tiene que estar en la Constitución, sí claro, tiene que ser un debate que se abra, que hoy tenemos restricciones tremendas y luego lo que nos viene a decir es como casi la libertad de emprendimiento ya en educación. Entonces tenemos un nudo ahí que es fundamental, y que por más allá de las regulaciones que se han hecho, y yo ahí vuelvo al tema de, porque yo creo que en definitiva el gobierno de la nueva mayoría intentó hacer varias regulaciones, el fin al lucro, al copago, la nueva educación pública fueron regulaciones del sistema que ya existe. Y eso es bien complicado porque se trabaja, se funciona en un sistema que es profundamente mercantilizado, ¿ya? Y por lo tanto ahí tenemos un problema bien grande. Sí, hay una de las personas que nos están escuchando, Sandra Villagrán, que relacionada también con lo anterior, nos planteaba que la Sandra, aquí está, la educación en Chile, de Chile la crearon así, alienada, para crear mano de obra barata, ciudadanos de segunda categoría, que no piensen, que no analicen, ¿no? Que sea un borrego que se limita a producir y nada más. Y las ganancias de esa producción se las llevan ellos, no nosotros, como crecimiento personal. También aquí hay alusiones al tema del financiamiento, que vamos a seguir conversando, pero también hay una que me interesó mucho, lo que vi recién, es que la brecha educacional la pueden visibilizar y analizar también en los institutos técnicos profesionales, los CFT, que muy poco se habla de ellos en general, y que no tienen derecho a educarse, pero no dice cómo, cuándo y bajo qué parámetros. Es decir, hoy día la Constitución solamente dice que uno tiene derecho a educarse, ¿no? Pero no habla sobre el acceso, sobre qué tipo de educación, sobre lo que hemos estado comentando, y bueno, y que obviamente se visualiza con el tema del financiamiento que tú acabas de describir, que acaba de escribir la diputada. Mario, respecto al tema del financiamiento en la educación municipal, en los colegios, ¿cuál es el planteamiento que ustedes tienen en torno a cómo se puede mejorar o reformular definitivamente, cortar con lo que hay, hacer otra cosa distinta, que no necesariamente va a aparecer en la Constitución el tema del financiamiento, ¿no? Porque puede aparecer como un gran derecho social. ¿Cómo se imaginan ustedes el financiamiento para los colegios municipales, para la educación pública? No se te escucha. Estás con eso, ahí sí. Gracias. Esto se liga mucho con lo que dijo Camila, que hizo una descripción bastante certera de la operatividad de esas concepciones de la educación como un producto de mercado. En este gran mercado educativo, el Estado cumple con un rol de financista mediante el voucher o la subvención por asistencia media,
que es un mecanismo absolutamente de mercado y que produce una tremenda distorsión. Porque ¿qué ocurre? La escuela pública, esa escuela que tiene una función social irreemplazable, que es básicamente tiene que ver con la inclusión, con la democratización de la educación, además debiera cumplir un papel de integración social, que en Chile no cumple. O sea, en la escuela pública, en otros países donde tienen sistemas educacionales más avanzados y bajo esta concepción social, en la escuela pública, en la misma sala de clase estudian y son compañeros de curso el hijo del empresario con el hijo del obrero, el hijo del inmigrante, el hijo del profesional y el hijo del comerciante. Y eso produce un tremendo factor de integración social, que en Chile no se produce. En Chile los ricos estudian con los ricos, los medios con los medios, los pobres con los pobres. La educación no es un factor de integración, es un factor de segregación. O sea, ya la sociedad que es muy segregada, la educación fortalece esa segregación, nuestro sistema educacional. Y entonces, en la escuela pública, por la función que debiera cumplir, que es esa función de integración, debiera tener un financiamiento basal y no entrar a competir en un mercado educativo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la escuela pública? Tiene que competir con la escuela particular por captar clientes. Es un sistema muy perverso y en una competencia además muy desigual, porque la escuela particular, con marketing, con criterios también de mercado, va captando, digamos, mayor cantidad de alumnos bajo una lógica además muy perversa que tiene que ver con el prestigio social, un colegio particular con un nombre inglés, con un bonito uniforme, estrategias de marketing, así distorsionado está esto, y la escuela pública que no puede entrar en esa lógica de marketing, entra absolutamente en desventaja en esa competencia, y no tendría por qué competir con la escuela particular. Nosotros no abogamos porque desaparezca la educación particular, pero la educación particular siempre tiene que ser un complemento de la función de la educación pública, no el centro y el eje, porque justamente la educación particular atiende a la particularidad y la educación pública, la escuela pública atiende a lo que es de todos y atiende a los grandes intereses nacionales. Pero en el gobierno anterior, y quiero tener una cosita, no fue lo central la escuela pública. No estoy hablando de las reformas a las que se refería la diputada. No fueron, la escuela pública no fue el centro, ¿no? Empezaron por la educación superior. Yo soy partidaria que hubiesen empezado por la educación básica, ¿no? Que desde ahí donde se forman, obviamente, todos nuestros niños y niñas. Entonces, no se le da fuerza a la educación pública, no se le ha dado la reforma. Y yo siento que también los municipios tampoco le dan mucha fuerza como un espacio de creatividad, un espacio de formación, un espacio de integración. Creo que ahí todavía la escuela pública está fuera de cualquier discusión política, inclusive. Me hace impresión, ¿no parece? Claro, lo que pasa es que aquí voy a usar un término un poco técnico, pero yo creo que se va a entender. Dale, lo explicáis. Sí. No es tan técnico en realidad, pero se habla de las políticas privatizadoras, y uno va a congresos internacionales o a eventos, y se habla de la exoprivatización y de la endoprivatización. La exoprivatización consiste en privatizar derechamente, digamos, lo público convertirlo en privado. Y la endoprivatización consiste en que lo público adquiere conceptos de lo privado para su gestión. Bueno, entonces, en los congresos internacionales esto es bien gracioso y uno pasa harta vergüenza, porque dicen, están estos países que han hecho exoprivatización, están estos países que han hecho endoprivatización, bueno, y está Chile que ha hecho de los dos. Y nos ponen siempre como el ejemplo, en términos de educación, del país que ha hecho el sumum de la política privatizadora, porque privatizó trasladando matrícula pública a privado, pero además lo público lo administra con criterios de privado. Uh-huh. Entonces, muy nefasto el sistema. Y de hecho, la ley de nueva educación pública lo que hizo fue cambiar a quien administra el modelo, sacó a los alcaldes, o va sacándolos gradualmente. Esto es una ley que va implementándose con gradualidad de aquí hasta el año 2029, va sacando a los alcaldes y pone a los servicios locales, a los municipios los saca y pone a los servicios locales, pero administra el mismo modelo, subvención por asistencia media, voucher, competencia por captar clientes con la escuela particular, el mismo tipo de currículum, muy pocos cambios. Uh-huh. Entonces, yo soy muy crítico de la famosa reforma educacional del gobierno anterior, muy crítico, porque fue un gran bluff.
porque no cambió el modelo. La Camila lo hizo muy bien, le estableció ciertas regulaciones al modelo, pero mantuvo el mismo modelo. Y de hecho esa reforma la encabezó un economista, funcionario del Banco Mundial, o del Fondo Monetario, no me acuerdo, del Fondo Monetario creo que era funcionario Izaguirre. Y vino, el FMI, sí. Entonces, ¿cómo tú le vas a encargar una reforma educacional profunda que tiene que rescatar a la educación de esa lógica de mercado y se lo encargas a un economista? Para mí no cuadra. O sea, partió mal la cosa cuando nombraron a Izaguirre ministro de Educación. Y fue un desastre Izaguirre como ministro de Educación. Después llegó Adriana del Piano, que tenía una cosa un poco más social, bueno, una formación distinta, asistente social, y trató medianamente, ahí nosotros con ella tuvimos algunos conflictos, pero igual tuvimos un mejor entendimiento, pero en definitiva ya la reforma estaba hecha, la pseudo reforma. En Chile está pendiente la gran reforma educacional que se requiere para devolverle a la educación pública el papel y el rol que tiene que cumplir. Luis, en torno al financiamiento, una última pregunta. Mario habló de un financiamiento basal. ¿De dónde sacamos esa plata para la educación? Para hacer todas estas reformas que de alguna manera las han descrito Mario y Camila, ¿no? De las necesidades que hay en torno a las críticas que ellos han hecho. ¿De dónde sacamos la plata? Que además preguntas que nos hacen los propios auditores y auditoras, ¿no? ¿Cómo concretamos esta reforma y estos cambios que necesitamos? Bueno, es una pregunta central en el debate respecto a la restitución de derechos sociales. Siempre la pregunta a flor de piel va a ser cómo se financian determinadas políticas públicas. Chile tiene un desafío gigantesco que no solamente tiene relación con la educación, tiene que ver el tema de salud, el tema de educación, el tema de la vivienda, el transporte público. Hay una cantidad impresionante de desafíos que esperamos que en el nuevo proceso constituyente, quienes hicieron posible que este proceso exista, tengamos la posibilidad efectiva de abrir un debate a fondo respecto del nuevo diseño del Estado que queremos. Y una vez que discutamos y abramos el debate respecto al nuevo Estado que queremos, vamos a tener que referirnos a cuestiones que son fundamentales. No solamente la generación de mayor cantidad de recursos para que el Estado tenga cómo atender las demandas legítimas del mundo social, cómo aumentar el gasto público si en este país cada vez se evita entrar a un debate a fondo con lo que es necesario y urgente, que es una nueva política tributaria en este país, que genere mayor cantidad de impuestos a los sectores que han logrado adquirir una renta, yo diría que incluso en algunos casos es obscena para algunos tipos de industria en este país, porque el país mientras se desmorona en muchas partes del país hay industrias que mantienen tasas de rentabilidad que no se condicen con el nivel de crecimiento que está expresando nuestro país, particularmente en los 2 últimos años. Y eso supone entonces un debate político respecto a la generación de recursos para atender especialmente las necesidades más importantes. Y el tema de educación es un tema relevante. Si bien es cierto, y mira qué inteligente la ciudadanía común y corriente es la que puede enseñarnos cómo colocamos las prioridades. En todas las demandas que plantearon después del estallido social la ciudadanía en las encuestas, siempre aparecía el tema pensiones, salud y educación. Sí. Tienen una jerarquía, bueno, tú lo sabes, si tú eres una de las personas que trabajó el tema de la encuesta. ¿Pero por qué? Por una razón evidente, porque la gente es práctica, lo inmediato es la condición miserable que están viviendo nuestros ancianos. Inmediatamente tiene vinculación con la salud y en tercer lugar con la educación. No es que haya un orden jerárquico de importancia de estas 3 demandas, pero la gente la siente así. Y la educación, si la gran mayoría de los chilenos la considera como la más fundamental, entonces quiere decir que ya caló hondo en la sociedad. Y por lo tanto está yo diría, el apoyo fundamental que el profesorado de Chile, las profesoras y los profesores, tienen en este nuevo escenario que se abre. Y yo quiero remitirme a una cuestión, no solamente Nicolás Izaguirre la vi invitar, es decir, está la lógica monetarista que es funcional a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y particularmente del Banco Mundial, que en materia de educación ha hecho recomendaciones que han significado un rotundo fracaso. Por ejemplo, en el tema particular chileno, la educación técnico-profesional, que captura casi un 42-43% de la matrícula. Es decir, casi la mitad de los alumnos chilenos están
Yo diría yendo a clase, porque no sé si se puede decir que están recibiendo algún tipo de formación, están yendo a clase con un nivel de precariedad absoluta, con un nivel de salario de los profesores que desarrollan la labor docente en el campo de la educación técnica profesional prácticamente inconcebibles para el siglo XXI. Nosotros Con estamos hablando a contenido, veces mira, los de salarios contenidos por horas de 12, de 10.000 pero, pesos, pagarle una hora de clase. exacto, pero mira, los contenidos de la educación técnica profesional ni siquiera son parte del debate, porque el debate Claro. está concentrado, y desgraciadamente, ojo, porque lo que plantea Camila es fundamental, este tema del financiamiento, y lo que el Mario plantea, el financiamiento basal, supone echar abajo una lógica monetarista, porque los monetaristas siempre van a colocar dos variables que son fundamentales, costo-beneficio. Y si el beneficio para el Estado no cumple con los requerimientos del currículum que ellos han concebido en su imaginario, un sujeto acrítico, con una moral que más bien reproduce las ideas de los sectores dominantes, entonces no es funcional invertir en el desarrollo de la persona humana. Y eso, por eso digo que es tan relevante que en este debate el profesorado tiene que jugar un rol fundamental. No hay quien pueda suplantar el rol del profesor y la profesora, el profesor de aula, el profesor que logra comprender la teoría a partir del ejercicio práctico cotidiano que ejercen su labor docente. Creo que eso es insuperable, irreemplazable. Yo tuve la fortuna de tener como profesora a Viola Soto y a Mario Leito, que son dos curriculistas, dos premios nacionales, y en el debate que hacíamos respecto de justamente cómo abordar el tema de la educación, el financiamiento aparecía como importante, pero junto al financiamiento va el tema curricular, y creo que en ese tema nosotros estamos al de no solamente los profesores, sino que yo diría la sociedad chilena en su conjunto. Pero los profesores lograron ganar durante el año 2019 en ese famoso paro histórico, los Sí. profesores lograron recuperar terreno de casi 20 o 30 años perdidos, porque la sociedad en su conjunto le reconoció al profesorado chileno todas las condiciones que han demandado durante tanto tiempo, porque sabían que los profesores no estaban luchando por plata, estaban luchando por restituirle a la educación el sitial que jamás debió haber perdido, y que lo perdió lógicamente en la dictadura, pero lo empezó a perder sistemáticamente por estas concepciones monetaristas, que de paso hay que decirlo, gran parte es responsabilidad de la ex nueva mayoría y de la concertación de partidos por la democracia. Creo que ellos son los gran responsables que tienen que dar una explicación frente a esta materia. Y termino, mira, qué grave y qué bueno por un lado que toquemos este tema, y grave por otro, porque justamente Eizaguirre, Rodrigo Valdés, son candidatos a reescribir la constitución política del Estado. Entonces los chilenos tenemos que estar alerta, porque si esta gente, que es la que mercantilizó la educación y ha mercantilizado no solamente la educación, la salud, las pensiones, son los que pretenden reescribir nuevamente la Carta Fundamental, entonces esto es realmente un chiste. Quiero saludar a nuestros auditores, a Vicente Valdivia, bueno, la coordinadora en OFP de Santiago, a Silvia Ramírez, Sandra Villagrán, Miriam Campuzano, que siempre nos acompaña, por supuesto, Jorge Rifo, espero que no me falte alguno, o Juan Carlos Navarrete, que también ha puesto algunos comentarios, así que nos están siguiendo con comentarios que van desde el financiamiento hasta temas curriculares y, por supuesto, el volver a enamorarse del conocimiento, como ponían acá uno de los últimos comentarios, ¿no? De aquella educación normalista que también tuvimos en algún momento en nuestro país y que nos incitaba, obviamente, a poder enamorarse de lo que queremos aprender. Y justamente hablando de eso, del enamorarse del conocimiento, ¿no? Hoy día, y ustedes ya lo dijeron al principio, las formas de evaluar el aprender en Chile, obviamente tienen que ver con cuestiones estandarizadas, ¿no? Que son, pasando por la PCU, ¿no? Que ha tenido pocos cambios, casi nada, diría yo, respecto a la adquisición de algún tipo de conocimiento, demostración de tipos de habilidades. Y las formas de evaluar en Chile yo las encuentro bastante autoritarias. Quiero usar ese concepto que te imposibilitan de alguna manera crear, ¿no? Formas en las cuales las personas, no solamente nuestros niños, nuestras niñas, también en la educación superior, ¿no? Y eso creo que también le hace mal al cuerpo, a la psiqui.
a la forma de cómo convivimos. ¿Qué cambios harían ustedes en las formas de evaluación que hay hoy día en Chile, ¿no? Que son tan retrógradas muchas de ellas y tan autoritarias? El que quiera hablar. Yo solo una frase, oye, una sola frase, porque en ese tema creo que es mejor Mario hable de eso. Sí, no, le damos todo a Mario, pero después yo quiero y Camila, se cayó, parece la Camila. No, mira, sobre la evaluación, los chilenos tenemos una obsesión por la evaluación. Bueno, no nosotros, no los profesores, sino que la obsesión por la evaluación es de aquellos que nunca han desarrollado la pedagogía, de aquellos que jamás se educaron y comprendieron que hay múltiples teorías respecto del proceso educativo. El proceso educativo es muy largo, muy extenso, no hay una sola receta. Mira, pero este tema, con esto termino. Hay un gran pensador de la educación, Jimeno Sacristán, español, que dijo: dime cómo evalúas y te diré cómo eres como profesor. Porque responde y se corresponde con una lógica que está instalada en la educación. La evaluación tiene siempre un componente punitivo, y es lo que han intentado hacer estos tipos que han establecido sistemas estandarizados de evaluación, que al fin de cuentas no es más que la reproducción de los sectores dominantes del país con aquellos sectores menos afortunados en la vida. Es decir, un desprecio a la condición humana, porque la educación está por encima de eso. Eso es lo único que puedo decir respecto a la evaluación. Bueno, grandes palabras. Mario, Camila, ¿cuál de los dos quiere meterse sobre los temas de evaluación? Bueno, ¿Mario? si quiere volver, porque la Camila recién volvió, que estaba... Ya, sí, Camila, sí. Estamos hablando de las formas de evaluar en el país, Camila, los métodos de evaluación. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, súper, súper. Ya, sí. Es que yo... Ya, súper. Sí, mira, yo... Ahí se nos cayó. Ya, dale, Mario, mientras esperamos a la diputada. Camila, sí, mira, es todo un tema, este es todo un tema, el tema de evaluación. El tipo de evaluación que se hace, como lo cita Lucho a Jimeno Sacristán, que es una eminencia en el tema curricular. El tipo de evaluación determina qué es lo que se hace, qué es lo que hace la escuela. Aquello que se evalúa es lo que se hace. Si a ti te evalúan CIMSE, la escuela entonces prepara CIMSE. Claro. Si a un profesor lo evalúan por producir rendimiento, el profesor producirá rendimiento, porque la supervivencia depende de cómo te vaya en esa evaluación. Esta es una cuestión muy perversa que la metieron con el famoso New Public Management, que es la nueva gestión de lo público, ¿no es cierto?, que fue toda una política de los años 80 y que en Chile llegó muy fuerte en los años 90, no con la dictadura, ojo, el New Public Management lo metieron en Chile desde en los años 90 en adelante, y metieron varios conceptos de contrabando muy, muy, muy dañinos. Uno es el accountability, lo voy a decir bien en inglés para que suene bien prestigioso, accountability, la rendición de cuentas. Sí, claro. Entonces, instalaron en el sentido común rendir cuentas, por lógico, claro, que rindan cuentas los profesores, que rindan cuentas las instituciones, pero el gran truco fue sobre qué se rinde cuenta y a quién se le rinde cuenta. Si fuera una rendición de cuentas a la sociedad, a las comunidades educativas, perfecto, sería muy interesante, pero se le rinde cuenta a una burocracia, y una burocracia que impone aquello sobre lo cual hay que rendir cuenta. Instalaron otro concepto muy perverso: calidad de la educación igual resultado en pruebas estandarizadas. Entonces, la escuela es evaluada según eso, el profesor es evaluado según eso, los niños son evaluados según eso, y se cometen aberraciones horrorosas. Hay colegios que si le tocaba ciencia octavo el próximo año, este año, entonces eliminaban en séptimo a los alumnos que no iban con buen rendimiento, porque le iban a bajar el CIMSE. Hay profesores de arte que si el CIMSE le tocaba al segundo medio, le dicen: profesor, este año con el segundo medio usted no va a hacer clase de arte, usted va a hacer repaso de guías de CIMSE de matemáticas, porque necesitamos reforzar matemáticas. Entonces, aberraciones de ese tipo se llegan a cometer con estos sistemas de evaluación. La evaluación siempre tiene que ser formativa. Siempre tiene que ser formativa. La evaluación es un instrumento para mejorar los procesos pedagógicos. La calificación es una cosa absolutamente secundaria dentro de la evaluación, pero nosotros tenemos un sistema, que alguien lo puso por ahí en algún momento en los comentarios, nuestra evaluación, que todavía es conductista. El conductismo está absolutamente caduco en la psicología, totalmente obsoleto. Y sin embargo, la educación sigue siendo tremendamente conductista. Y seguimos con esquemas de evaluación extremadamente
simplones, que no dan cuenta de la complejidad de lo que significan los procesos pedagógicos, los procesos de aprendizaje. Lo que debiera ocurrir, y hay que transitar hacia allá, es que la evaluación sea mucho más conceptual, de manera tal que sirva de algo al estudiante y sirva de algo a la familia. El informe que tú haces evaluativo, porque tiene un objetivo formativo, no un objetivo de estratificación, de calificación. Hoy día se califica para decir, estos van a las mejores universidades, estos van a las universidades más o menos, y estos van a ir a las universidades pencas, y estos no van a ir a ninguna universidad. Básicamente, para eso se evalúa hoy día, es muy macabro. Ordenan las vidas. Diputada, hay un tema que me gustaría tocar, antes ya que nos va quedando poquitos minutos. La educación no sexista. Y quiero ponerlo en esos términos porque además te ha tocado, y te felicito por eso, poder estar en la comisión donde han discutido sobre un proyecto de ley de educación sexual que hemos esperado por muchos años. Teníamos la ley 20.418, que era una ley que obligaba a los colegios, en este caso al Ministerio de Educación, de poder hacer educación sexual. Y sin embargo, el señor Lavín lo que hizo fue hacer una especie de ofertón de educación sexual a partir de 6 programas de educación, muchos de ellos que ni siquiera habían sacado, algunos de ellos que la homosexualidad ya no se penalizaba, ¿no? Entonces, y frente a eso pusieron en disyuntiva los colegios para poder elegir o gastarse la plata que le da el ministerio en comprar cursos de matemáticas justamente para poder dar cuenta del CIMSE, ¿no? O comprar, qué sé yo, las distintas ONG, fundaciones, universidades que otorgaban cursos de educación sexual, y solamente 200.000 pesos al año. Lo digo porque estudié el tema, entonces lo manifestamos en esa época. Y hoy día le toca llevar adelante esta iniciativa parlamentaria de educación sexual y también esperamos que haya algún proyecto de ley sobre educación no sexista en el transcurso, digamos, de toda la educación que puede tener cualquier persona. Cuéntame un poco de eso. Sí, bueno, es uno de los temas que al ponerlo sobre la mesa lo que enfrentamos es que se nos diga que no es admisible, que es inconstitucional, que ha pasado con muchos debates. Bueno, el debate de la AFP, y ahí lo sabe bien Luis, siempre está marcado por no, eso no se puede, es inconstitucional, no es admisible. Entonces, nos pasa algo parecido con el caso de educación sexual. Y hay un mundo, además, muy, muy conservador, que no está dispuesto a dar estas discusiones, que dicen que como buscan ampararse en la libertad de enseñanza, en el derecho preferente de los padres y madres a educar a sus hijos, ponen esos dos como puntos fundamentales y como impedimento y freno para poder avanzar en educación sexual. Tú lo mencionabas, Claudia, tenemos una ley que es del 2010, no es tan antigua, pero lo que se logró legislar en ese entonces fue muy poco, porque se logró que se establezca la educación sexual desde la enseñanza media, de primero a cuarto medio como obligatoria, y con posibilidades muy amplias para los colegios para determinar más bien arbitrariamente qué es lo que se enseña y cuáles son los aprendizajes que los niños y niñas y también los adolescentes van a recibir. Entonces, si bien es una legislación, como digo, que no tiene tantos años, tiene 10 años recién, sí quedó muy descontextualizada, si pensamos que la educación es un aspecto que nos acompaña durante toda la vida, que sexualidad no es igual a coito, no es igual a sexo, y no se trata solo de genitales, porque a esa discusión nos hemos enfrentado durante este tiempo que hemos intentado legislar, a que es igual a coito, y por lo tanto se imaginan que en prekinder se va a enseñar condones, ¿ya? Esa es como la caricatura que se monta desde el mundo más conservador, y no es así. La sexualidad tiene que ver con afectividad también, tiene que ver con relaciones sociales, relaciones humanas, tiene que ver con la posibilidad de tener bienestar, de poder cuidarnos, conocernos mejor. Entonces le hemos intentado dar esa complejidad, pero como digo, este debate sobre la educación en sexualidad se encuentra con esos frenos que precisamente vienen de un mundo que defiende esta constitución en su versión más terrible, ¿ya? Porque uno incluso hay temas que podría decir que son interpretables, pero hay una interpretación muy cerrada
y muy estricta de lo que pueden hacer o no los diputados y diputadas, y muy estricta respecto de en qué temas nos podemos legislar en términos de educación o en términos de pensiones. De hecho, en el 10% ese debate también estuvo presente, entonces hay quienes quisieran restringir lo más posible lo que se puede discutir, restringir lo más posible el debate democrático, y nos pasa eso con educación en sexualidad, pero nos pasa con muchos más temas, y yo vería el cambio constitucional como un punto de partida para abrirnos a los debates democráticos que han sido negados durante tantos años. A ti, Claudia, te tocó vivir más personalmente el debate del aborto en 3 causales, y precisamente lo que se ha hecho durante todo este tiempo es limitar las posibilidades de discutir democráticamente distintos temas. Uno fue el aborto en 3 causales, la educación en sexualidad también sufre esas consecuencias, pero también la AFP, también el sistema educativo. Cuando queremos hablar de financiamiento se nos restringe, ¿ya? Cuando queremos hablar de evaluación, que era el tema que se estaba hablando antes, el CIMSE, la PSU, la evaluación docente, tenemos un sistema que evalúa, que no son evaluaciones formativas en la mayoría de los casos, pero no se puede poner en duda, no se puede cuestionar. Y yo creo que esa es la posibilidad que hoy día tenemos como punto de partida, enmendar el rumbo con un cambio constitucional y poder empezar a discutir los temas en profundidad, dar los debates. Hizo como el resumen la diputada, no sé qué más preguntar. Estamos justo finalizando, me parece que ha hecho un muy buen resumen. No sé si Mario quiere agregar algo, Luis también, respecto a lo que ha dicho la diputada, lo que hemos discutido hoy día, lo que hemos debatido. Las preguntas siguen de los auditores y auditoras respecto al proceso constituyente, al significado de la educación, al significado de las evaluaciones, etcétera. 2 ideas o una idea central para terminar, para cada uno. Yo solo porque para que cierren nuestros invitados, bueno, importante que esté Camila y Mario porque han jugado un rol importante en el debate público, en el Congreso, especialmente en esta materia. Y es lamentable, uno constata que es tremendamente lamentable que los espacios para el debate a fondo sobre la educación en este país estén prácticamente vedados. Y cuando uno escucha en la televisión abierta supuestos debates de educación, estos están restringidos o limitados al ámbito solamente de cuestiones presupuestarias, de cuestiones vinculadas al financiamiento, pero jamás se aborda, incluso el tema de la evaluación, jamás se aborda con profundidad, porque la evaluación forma parte además del currículum. Y como ya se dijo acá, la evaluación es una obsesión de esta gente, porque esta gente le ha asignado la evaluación no una estrategia más bien evaluativa, sino que más bien tiene un componente de carácter punitivo. Y porque parten de la lógica que al profesor hay que sacarle rendimiento, hay que evaluarlo con estándares que son más propios de otras disciplinas. Y no se comprende que el profesor y la profesora trabajan con personas humanas. Y en cada sala de clase hay 30, 40 alumnos, es decir, 30 y 40 personas humanas distintas. Y el profesor tiene que lidiar con eso. Hoy día, especialmente a través del trabajo a distancia, los profesores están sufriendo, una de las profesiones que está sufriendo con mayor agobio, el tema de la presión. La presión es casi 24 horas al día. Y por lo tanto quiero mandarle un saludo, aprovechar este programa a los profesores normalistas, que son muchas veces olvidados y son fueron un baluarte en la educación chilena. Un baluarte. Y justamente la dictadura eliminó la formación de los profesores normalistas porque estaba la lógica monetarista que no le daba importancia a la formación de los profesores. Y los profesores necesitamos también que haya una rediscusión, una discusión a fondo respecto también de las mallas curriculares que están llevando adelante las universidades que imparten la carrera de educación. Sí, creo que tienen que ser mucho más rigurosas en el análisis. Yo tuve mucho tiempo trabajando en el tema de la educación técnico-profesional y creo que hay deficiencias importantísimas. Creo que tenemos una deuda gigante en la sociedad chilena con los alumnos de educación técnica-profesional. Así que yo me quedo hasta ahí. Mario, un minuto, una idea central. Bueno, ¿qué te quedas? Me quedo con que para que haya los cambios en la educación que necesitamos,
eso pasa por un cambio constitucional, para los cambios profundos. Cambios menores, cambios cosméticos podríamos tener sin cambiar la Constitución, pero el cambio profundo que se necesita requiere de una nueva Constitución, y en ese sentido tenemos que movilizarnos para el plebiscito, tenemos que participar muy activamente, tenemos que ganar el apruebo con una cifra sobre el 70%, que sea un triunfo muy contundente, pero un apruebo con contenido, un apruebo con estos temas. No es un apruebo porque está de moda el apruebo, es un apruebo para cambiar la educación, la salud, la previsión. Y en el caso de educación, el apruebo pasa por este triunfo contundente, y desde ahí seguir bregando, seguir impulsando una asamblea constituyente, porque es el pueblo el que está en esa asamblea, si es el pueblo el que construye esta nueva constitución, la ciudadanía, si hay muchos profesores, si hay muchos trabajadores, si hay muchos dirigentes sociales, podemos tener posibilidad de una constitución realmente al servicio de lo que necesitamos. Si está llena de los Longueira, los Escalona, los Vidal, los Saldívar, los Walker, si la asamblea o la convención constitucional está llena de ellos, no vamos a tener grandes cambios. Por lo tanto, apruebo con una amplia mayoría, y desde ahí impulsar con mucha fuerza una verdadera asamblea constituyente. Gracias, Mario. Diputada Camila, la conozco. Gracias, Claudia. Sí. Cortito. Reiterar que es importante la posibilidad que tenemos por delante, que es una oportunidad histórica que la tenemos que aprovechar, que es un punto de partida, como decía, para enmendar y cambiar, en definitiva, todas esas veces que nos han cerrado la puerta. Hoy tenemos una ventana abierta que sin duda hay que aprovechar. Como dice Mario, se requiere además un proceso que tenga a personas diversas, representativas de la sociedad en el proceso constituyente como tal. Yo creo que esta idea de que Chile despertó, como que tiene que ir con el guión, Chile no se duerme, porque de hecho en los últimos debates que nos ha tocado tener, la fuerza social es la que ha posibilitado tener avances, y eso no va a cambiar, o sea, va a seguir siendo así. Se requiere fuerza social, se requiere estar pendiente, y por lo tanto eso se tiene que mantener. Y lo último que quiero decir es que hoy día tenemos la posibilidad además de ampliar la democracia. El rechazo, los que quieren mantener todo igual, lo que buscan precisamente es que las decisiones se tomen entre unos pocos, y nosotras tenemos que ir en dirección contraria, en ampliar esta democracia escueta que tenemos hoy, en que podamos tomar decisiones que efectivamente se hagan cargo de las necesidades mayoritarias y que no respondan a pequeños grupos como ha sido hasta ahora. Así que ese es mi mensaje final. De nuevo agradecer y decir que estoy muy contenta de haber podido compartir con ustedes, pese a las deficiencias del internet. No. Bien. Hoy, muchísimas gracias a nuestros auditores, a nuestras auditoras. Decirles que, bueno, hoy día hemos contribuido un poquito con debatir sobre el tema de educación, que sin duda va a ser uno de los ejes centrales para la Constitución. Un homenaje a todos los y las normalistas. Yo soy nieta normalista de dos profesora y profesor. Así que un saludo y gracias por seguir. Y no hay que olvidarse que con este lapicito vamos a votar un apruebo y con CC para justamente poder construir nuevas democracias mucho más representativas y con una constitución que tenga que ver con nosotras y con nosotros. Buenas noches y nos estamos viendo. Buenas noches, chao. Jueves. Chao, Camila, chao, Mario. Chao, Buenas noches.